cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Quiero compartir con ustedes que me acompañen al Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Justo ahí en el capítulo 22, a partir del versículo 7, el Señor da instrucciones a 2 de sus discípulos, a 2 de sus apóstoles, para que busquen el lugar y preparen el lugar idóneo que estaba dispuesto para compartir esta Pascua, que era lo que él iba a compartir con sus discípulos en ese tiempo, en ese momento. Y justo quiero que, si usted tiene su Biblia, la abra en el Lucas 22, versículo 14. Lucas 22, 14. Y dice así la palabra de Dios. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mi querido hermano, el Señor Jesucristo, celebrando esa última Pascua, dio una institución que es de los mandatos que tenemos que celebrar. Ahora, ¿de dónde se desprende? ¿Por qué lo importante cuando Él dice también ese nuevo pacto? Porque esta celebración de la Pascua, de la institución de la Cena del Señor, tiene que ver con esa última Pascua, con esa celebración que el Señor estaba haciendo y que era la última, pero que conllevaba varios elementos importantes que quisiera hoy tomar unos minutos para compartirlos con ustedes. Esa Pascua era ese evento en el cual, allá en Éxodo 12, Dios dio esas ordenanzas a su pueblo antes de ser liberado de la esclavitud, del dominio de los egipcios. En esa ocasión, y ahí en Éxodo 12, se narra esa preparación de esa primera Pascua, que justo tenía que ver con ciertos rituales que el pueblo iba a prepararse antes de su salida. Pero justo la Pascua era el desenlace o la salida del pueblo ante esa 10ª plaga que Dios iba a enviar sobre los egipcios. Esa 10ª plaga que está narrada ahí en el capítulo 11 y que justo ahí, si usted quiere, puede buscarlo ahí en Éxodo 12, versículo 12, dice así la palabra de Dios: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Ahora bien, en medio de esa última plaga en la cual Dios se iba a manifestar y que iba a ser como consecuencia la salida del pueblo de los hebreos de esa esclavitud, dio esas instrucciones. Y algo muy importante que tenía que ver con esa celebración era que Dios daba instrucciones ahí en los primeros versículos del capítulo 12, cuando dice ahí en el 12:3, dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero que según las familias de los padres, un cordero por familia. El versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas lo comerán.
mi querido hermano, esa primera Pascua. Y ese término en especial, Pascua, que significa pasar por alto, pero en el sentido de esa celebración significaba un perdón, significaba la señal de preservar la vida, porque la muerte iba a pasar por toda esa región, desde el faraón hasta el último siervo, por todos los animales que tenían ahí. El primogénito iba a morir. La Pascua, de alguna manera, es una prefigura del sacrificio de Cristo en la cruz. Era el perdón y significaba que ese sacrificio también de Cristo en la cruz era lo que hoy nosotros estamos celebrando. Esa marca que se ponía en toda casa iba a significar que iba a haber perdón sobre todas esas casas que creían en la sangre puesta en los dinteles y en los postes de cada una de las habitaciones de las casas de los hebreos. La Pascua es un símbolo y es un ejemplo de la obra de Cristo en la cruz. Juan el Bautista, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, después del bautismo del Señor Jesús, cuando lo vio venir, dijo así en su vista sobre el Señor. Y dijo así, cuando vio a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justo Juan el Bautista, anticipándose a lo que iba a suceder unos 3 años después con la muerte de Jesús en la cruz. El apóstol Pablo también, ahí en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, en medio de una situación de pecado que se daba en la iglesia, dijo así, hablando de lo que significaba la limpieza del pecado que debería ser en todos aquellos que han puesto su fe en Cristo. Dijo así en el versículo 7, Primera de Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, nuestro perdón, eso significa el hecho de haber confiado. Y es interesante saber y poner que el verbo aquí es un verbo que está en pasado, de un acto que ya se hizo. Y es un acto que ocurrió una vez por todas. Nunca más, solo una vez se puede obtener ese perdón. Y es cuando entendemos que somos pecadores y vamos a la cruz y vemos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, el derramamiento de esa sangre preciosa y poderosa para perdonarnos nuestros pecados. Mi querido hermano, este acto que estamos recordando hoy tiene un poder y un significado porque estamos viendo el poder que tuvo la sangre de Cristo en aquella cruz y cómo nos limpia de todos nuestros pecados. Ahí más adelante en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, hablando del cambio y la transformación y lo que hace la sangre de Cristo en toda persona que confía en él, dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y damos gracias porque hoy podemos compartir y creer con una fe firme en ese sacrificio, recordando a través de estos elementos, de un jugo, de un pan, cómo la sangre y el cuerpo del Señor fue mutilado, cómo fue flagelado, cómo fue traspasado, pero cumpliendo las promesas que ya se habían dado sobre él. Y ni un hueso de él fue quebrado para que se cumpliese todo lo que estaba escrito anticipadamente. Este sacrificio de Cristo es poderoso. Su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesús, dice, nos limpia de todo pecado, dice en Primera de Juan 1:7. Dispongámonos hoy con toda la fe puesta a recordar ese memorial, cómo Jesús tomó nuestro lugar. Y hoy podemos compartir este tiempo ahí en nuestras casas. Vamos a
tomar nuestros elementos y vamos a leer antes de tomarlos ahí en Primera de Corintios, una instrucción que el apóstol Pablo da también a esta iglesia. Y dice así en Primera de Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de él. Y en memoria de él vamos a dar primero gracias por el cuerpo del Señor Jesucristo ahí en esa cruz, representado, simbolizado a través de este pan. Y le pido a mi hermano Pablo que nos dirija en esa oración. Señor, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos, Señor, por ese gran amor que tú expresaste hacia la humanidad para mandar a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor, por ese amor, porque tú pusiste tu cuerpo, que nosotros merecíamos eso, Señor. Gracias por ese amor. Gracias, Señor, porque por medio de ese sacrificio nosotros somos salvos. Los que recibimos tu nombre, Señor, te recibimos a ti como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, te agradecemos nuevamente. Amén. Ahora podemos comer. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a dar gracias ahora por esa sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz, simbolizada a través de este jugo que estamos teniendo. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque hoy estamos recordando, Señor, este memorial que tú has dejado instituido para tu iglesia, en la cual entendemos, Señor, cómo tu sangre fue derramada para el perdón de todos los pecados, Señor, y que hoy nos aferramos a ella y la recordamos, porque un día venimos delante de ti, Señor, cuando tú te acercaste a nosotros, Señor, y confiamos y creímos en esa sangre poderosa que nos limpia de todo pecado, pasado, presente y futuro. Padre, que por ella, Padre, hoy tenemos la salvación y el regalo de la vida eterna. Y queremos vivir, Señor, para reconocerte a ti como el Señor y Salvador de nuestra vida. Gracias, Señor, por ese sacrificio único y perfecto, hecho una vez y para siempre, para el perdón de todos nuestros pecados y por tu sangre derramada. Pero tenemos la victoria en ti también, que tú resucitaste, y con eso nos das la victoria también de que un día estaremos eternamente y para siempre contigo. Hasta ese día, Señor, recordaremos este memorial. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Podemos beber. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Dios, te damos gracias por este tiempo, porque a la distancia nos permite, Señor, que a través de cada lugar donde estamos reunidos podamos recordar, Señor, a través de estos elementos que simbolizan, Señor, tu cuerpo, Señor, y tu sangre, a través de este pan y este jugo, Señor. Pero recordamos en nuestro corazón ese sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz. Como en tu inmenso amor, Señor, Padre, te entregaste a morir en esa cruz, esa muerte cruenta, dolorosa, Señor, vergonzosa, que era nuestro lugar y que tú lo tomaste. Y hoy nos aferramos a ella para vivir, para honrarte, para glorificarte en nuestra vida, Señor. Y que cada oportunidad que tengamos de recordarla, Señor, pueda ser un momento de reflexión para poder, Señor, tener una vida que te honre, que te glorifique, Señor. Gracias por ese sacrificio. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
sublime amor desde la cruz murió, cuando en el mal vivía yo, borró mi iniquidad, me dio la santidad, bendito amor de Dios, bendito amor. Aquí también alguien te salvará, tus culpas limpiará, su paz te brindará, precioso amor de Dios, bendito amor. Hace poquito tomábamos la Santa Cena y estábamos hablando acerca del sacrificio de Cristo, y el hermano pastor Raúl nos hablaba de ese pasaje donde Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua y que ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua, hermanos, ahí en lo que Pablo menciona, es un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo, así como el Cordero también es un tipo de Cristo. Y en esta mañana yo quiero hablar de eso y quiero invitarles que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 10. Vamos a hablar de la roca herida como un tipo de Cristo, aprovechando esta mañana que acabamos de celebrar la mesa del Señor. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios en el capítulo 10. La palabra del Señor dice así, porque no quiero, hermanos, estoy leyendo 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos, que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos bebieron del mismo alimento espiritual. Y ahora miren lo que dice 1 Corintios 10:4, mi hermano. Dice, y todos bebieron, todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si tú miras aquí, hermano, esta no es una metáfora. Normalmente podíamos ver que esta es una metáfora, pero aquí lo que tenemos es un tipo. La roca, dice, era Cristo. Y esto se convierte entonces, mi querido hermano, en un tipo de Cristo. Así como la Pascua, que dice que la Pascua, Cristo es nuestra Pascua.
que ya fue sacrificada por nosotros, y también donde dice que Cristo es el Cordero, allá en el libro de Hebreos, también eso es tipo de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un tipo? Un tipo, mi hermano, es una persona, un objeto o un evento que prefigura a Cristo y a su obra desde el Antiguo Testamento. A eso lo conocemos entonces como un tipo. Lo voy a repetir. ¿Qué es un tipo? Un tipo es una persona, un objeto o un evento en el Antiguo Testamento, hermanos, que prefigura la obra de Cristo en el Antiguo Testamento. El tipo no es lo que yo quiera, no es lo que tú quieras. El tipo, mi hermano, es lo que dice el Nuevo Testamento. Porque para algunos tipo es cualquier cosa. Por ejemplo, José es tipo de Cristo, Adán es tipo de Cristo, Eva es tipo de María. Eso no es así. Es tipo lo que dice el Nuevo Testamento. Las otras cosas podemos utilizarlas, o las otras personas, como ejemplos, pero nunca como tipo, porque entonces podíamos elevarnos a una cantidad interminable de tipo. Por eso el Nuevo Testamento dice, ¿qué es un tipo? Y aquí, hermanos, la peña, en el versículo 4 dice, si tú miras, la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Aquí dice tres cosas. Uno, dice que la roca era una roca espiritual. Segundo, dice que la roca lo seguía por el desierto a la nación de Israel. No estaba en un solo lugar, dice que lo seguía. Y tercero, dice claramente, y la roca era Cristo. Podemos observar, hermanos, que cuando los hebreos vienen por el desierto, necesitaban agua. Y todos necesitamos agua, y mucho más allá en el desierto. Y aparece entonces la roca. Yo quiero entonces, hermanos, que vayamos a dos pasajes del Antiguo Testamento. Yo quiero que busques conmigo Éxodo capítulo 17. Vaya conmigo, por favor, al libro de Éxodo en el capítulo 17. Y yo voy a referirme a dos eventos que menciona la Escritura allí en el Antiguo Testamento, hablando de esta roca herida, golpeada. Y dice así, Éxodo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y en la otra historia está en el libro de Números 20. Ahora quiero invitarte que vayas conmigo al libro de Números capítulo 20. Vamos a leer la escritura. Dice así, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, estoy leyendo Números capítulo 20, mi hermano. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin. Si tú miras los dos pasajes, hablan de desierto, hablan de sed, hablan de calor y de peligro. Porque en el desierto, si no hay agua, hay muerte. Y entonces dice, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, otra vez,
¿Te das cuenta? Viene la sed, no hay agua para tomar, para alimentos, para bañarse, para nada. Y el pueblo, en vez de postrarse y adorar a Dios y clamar a Dios, ya lo habían visto. Dios ya había actuado, ya Dios les había dado su agua, pero ellos siguen en una incredulidad total. Ellos siguen en una incredulidad absoluta. Y dice el texto bíblico, habló el pueblo, no solamente líderes, el pueblo entero, contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué nos hiciste venir, o por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de sementera. La palabra sementera aquí quiere decir de semillas para sembrar. ¿Ok? No está hablando de cementeras de Bijao o de Piedra Azul o de estos cementos. No, no, no. Cementera es un lugar para sembrar semilla de higuera, de viña, de granadas, ni aún de agua para beber. Y fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí, por eso se le llama el tabernáculo de reunión. Ahí Dios se reúne con sus líderes y con el pueblo, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a vista de ellos. Ahora miren la diferencia. En el primer evento Dios le dice, golpea a la peña. Ahora en el segundo evento le dice, háblale a la peña. Pero ¿qué ocurre, hermano? Dice, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahorita todo va bien. ¿Okay? Versículo 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y hermano, no crea que era una piedrecita, era una roca enorme. Era una roca enorme. Y todo el pueblo se reúne ahí. Y Moisés se para ahí sobre la roca y comienza a decir en voz en cuello para que toda la nación le escuche. Oíd ahora, rebeldes. Estoy leyendo Números 20:10. Números 20:10. Oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Una pregunta importante. Y entonces dice el versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron aguas y bebió la congregación y sus bestias. Ahora, ¿cuál es el problema? Dios no le había dicho que golpeara la peña. Dios le había dicho, háblale a la peña. Pero Moisés se encuentra emocionalmente frustrado, ya lo vamos a ver en un momento. Es un momento muy crítico en él y en toda su familia. Mire cómo comienza el capítulo 20 diciendo, versículo número 1, dice, llegaron al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades y ahí murió María. María era la hermana de Moisés. María era la hermana de Moisés. Fue la que lo cuidó. 3 meses Moisés estuvo escondido. Era su hermana, su única hermanita. Solo eran 3, Moisés, Aarón y María. ¿Okay? Ahí muere su hermana y ahí queda sepultada en el desierto. Y ahí la dejan y el pueblo sigue y ahí queda María en el desierto. Ahora, Moisés está golpeado emocionalmente. Acaba de sepultar a su querida hermana, una mujer que estuvo cerca de él. Mire, ahí tenemos un trío muy interesante. Moisés era el líder del pueblo. Aarón era el sumo sacerdote. Y María era la presidenta de las mujeres. Ella era la que tenía la voz cantante con las mujeres en la nación de Israel. Y se muere María, la hermana, o algunos te llaman Miriam, no importa, pero se muere la hermana de Moisés. Ahora, ¿qué pasa? Después de que le entierran y pasa y están de luto, el pueblo comienza a murmurar. Mire lo que dice el verso 3. No había agua y el pueblo viene a Moisés y a Aarón, que están de luto, están tristes, están cabizbajos con las pilas en el suelo, y le dicen,
¿por qué nos hiciste salir de Egipto? Mejor hubiéramos muerto allá en Egipto. ¿Qué es lo que has hecho con nosotros? Mira, aquí nos vamos a morir, aquí en este desierto. Allá habían sepulcros en Egipto para que nosotros muriéramos y nos sepultaran allá. Y eso golpea profundamente a Moisés. Y Moisés va y comienza a orar. Y le dice a Dios, ¿sabes una cosa, Moisés? Vas a tomar tu vara, vas a tomar a Aarón, van a ir y le vas a hablar a la roca, a esa peña enorme que está ahí. Le vas a hablar. Pero Moisés está tan frustrado, tan molesto, tan enojado, que no le habla a la peña. Y ahora mire, versículo número 10 le dice, oíd ahora rebeldes. O sea, Moisés ahora está sacando su frustración. Moisés ahora está sacando su dolor, la tristeza, la amargura. Acaba de morir su hermana y ahora todo el pueblo lo culpa a él de todo el desastre que está pasando. Y Moisés se encuentra, pero muy bajo emocionalmente y tal vez espiritualmente también. Y comienza a decirles, ustedes son rebeldes y van a ver lo que vamos a hacer ahora. Y en vez de hablarle a la peña, su frustración crece y agarra su vara y golpea 2 veces la peña. La peña dio agua, pero eso le costó caro a Moisés. En el libro, aquí mismo dice, en el libro de número 20, que Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida porque no me glorificaste. En el libro de Deuteronomio, Moisés les dice, ustedes son los culpables de que yo muera aquí en el desierto también. Pero realmente el culpable era él, porque él se frustró tanto en un momento crítico, en un momento de dolor, en un momento bien difícil. Ahora, olvidémonos por un momento de Moisés y concentrémonos ahora en este pasaje o en estos 2 pasajes que hablan de la roca. Hermano, la palabra de Dios dice que esta roca herida o golpeada por Moisés prefigura la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra por nosotros. Yo quiero que miremos algunos otros pasajes del Antiguo Testamento donde ya se profetiza que Cristo va a ser una roca. Mire conmigo, por favor, el Salmo 118. Busque conmigo la palabra de Dios en el Salmo número 118. Y vamos a comenzar a leer el verso 21. Mire conmigo. Salmo 118, versículo 21, dice así. Te alabaré, estoy leyendo Salmo 118, 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Mire qué interesante. Ya comienza a hablar de salvación. Y dice, la piedra, versículo 22, que desecharon los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquí está hablando de una piedra que va a ser desechada por los edificadores, o sea, los que están construyendo. Es como cuando usted está haciendo un edificio, comienza con los cimientos y trae una volquetada de piedra para los cimientos y de repente mira una y dice, esta piedra no, y la agarra y la tira, la desechó, porque no le sirve según usted. Entonces dice, aquellos que estaban ahí construyendo, ¿qué dice el texto bíblico? Esta piedra la agarraron y la tiraron, la desecharon. Mira el versículo número 22, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y ahora quiero explicar rápidamente un punto aquí. Mira el versículo 23. De parte de Jehová es esto. Pedro dice que los hebreos, que los judíos, que los gentiles, que Herodes y Pilato y los sacerdotes hicieron todo cuanto la mano de Jehová había determinado que sucediera. Esto ya era un plan perfecto de Dios, de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. Pero mire cómo dice el versículo número 23. De parte de Jehová es esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. Lo que Dios ha hecho, hermano, es formidable. ¿Ah? Ese acto violento, cruel, injusto y como tú lo quieras llamar, con respecto a lo que se le hizo a Cristo, quien es la roca herida, dice, es un acto maravilloso, porque es el acto más grande del amor y la gracia de Dios para nosotros. Ahora, mira el verso 24, dice,
Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Ahora, solamente recalco esto. Cuando dice, por favor, hermano, en el Salmo 118, 24, este es el día que hizo Jehová, no está hablando de cualquier día. Algunos ponen esta cita y la ponen ahí en el internet o en el WhatsApp. Este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. No se refiere a hoy, domingo. No se refiere a ayer o no se refiere a mañana. Se refiere al día en que los edificadores desecharon esa piedra. Se refiere al día en que Cristo fue herido por nuestros pecados, fue colgado en la cruz y murió por nosotros y fue sepultado. Ese es el día que hizo Jehová para que nosotros nos gocemos en él. Porque está hablando de la piedra que fue desechada. Está hablando de la piedra que fue herida, mi hermano. Aquí no se refiere a cualquier día que hoy, domingo 16 de agosto, este es el día, hoy, que hizo Jehová para gozarme y alegrarme en este día. No, está hablando del día que Cristo murió. Mire lo que dice el versículo número 25. Oh Jehová, sálvanos ahora. Una vez que has hecho esta obra maravillosa, en ese día espectacular, que es una obra de tu maravillosa gracia, ahora tú nos puedes salvar. Ahora, darnos la vida eterna. Aquí está hablando de la salvación. ¿Y cómo vino esa salvación? A través de la roca que fue herida, que fue de esa piedra que fue desechada, mi hermano. Mire conmigo ahora, por favor, el libro de Isaías. Y un poquito más adelante está el libro del profeta Isaías. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 28. Mire conmigo Isaías capítulo 28 y voy a leer para usted el versículo número 16. Mire conmigo Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová dice así, es profecía de Dios, dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. No es cualquier piedra, ya fue probada. Angular, piedra principal, preciosa, no es bonita, sino valiosa. Tiene un gran precio, es lo que quiere decir. De cimiento estable, el que creyere no se apresure. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, vaya conmigo por favor ahora, y vamos a ver el libro de Lucas capítulo 20, por favor. Mire conmigo Lucas capítulo 20 ahora, mi hermano. Vamos a ir allá, Lucas 20, por favor, para que usted mire cómo, primero, Cristo mismo toma estos pasajes donde se habla de él como la roca y los aplica a su propia vida. Mire conmigo el verso 17, Lucas capítulo 20, versículos 17 y 18. Dice, y aquí está hablando de los labradores malvados, está hablando de esta parábola. ¿Y quiénes son los labradores malvados? Es Israel, los líderes y todo el pueblo, que lo rechazaron y que lo van a clavar en la cruz del Calvario. Y en el verso 17 Jesús dice, pero él mirándolos dijo, Jesús, a todos los que estaban ahí, incluyendo los fariseos y los líderes, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, y todo el que creyere en ella, en aquella piedra, será quebrantado. Mas sobre quien era cayere le desmenuzará. Cristo aquí está aplicando eso a sí mismo. Y Pedro así lo explica en el libro de Hechos 4. Por favor, busque conmigo el libro de Hechos, cuando Pedro está dando su segundo sermón. Mire conmigo Hechos capítulo 4, versículo 11, por favor. Mire conmigo Hechos 4, 11. Dice la escritura así, este Jesús es la piedra, literalmente, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahí está la cita de Salmo 118, 22. Y en ningún otro hay salvación. Ese es el objetivo de rechazar esa piedra, como lo dice el Salmo 118. Ese es un día maravilloso, el día en que Cristo murió en la cruz. Es un día de gloria, de gracia, de amor. ¿Por qué? Porque a través de él vino la salvación. Versículo número
12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Quién es el único? La roca herida, la peña herida, Cristo Jesús, quien murió por nosotros. Hermano querido, hay muchos otros pasajes, pero quiero ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Busque conmigo, por favor, Primera de Pedro, en el capítulo 2. Mire cómo dice la Santa Escritura. Busque conmigo Primera de Pedro, capítulo 2. Voy a leer el versículo número 4. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:4. Acercándoos a él, piedra viva. Ahora se califica a Cristo como la piedra viva. Y mire cómo dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. De nuevo, precioso en términos de precio, de valor, un valor tremendo. Vosotros también, versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, y aquí viene la cita de Isaías 28 que ya leímos. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Verso 7, mire cómo dice, para vosotros pues los que creéis, él es precioso. No es que Cristo es guapo o que Cristo es bonito, está hablando de que él es valioso, que es la piedra más valiosa que tenemos, es la piedra de gran precio. ¿Okay? Y luego, ¿qué dice? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahora, mis hermanos, Cristo, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 9, identifican a Cristo como la roca. Ellos hablan de que Cristo es la roca. ¿Y cuál es el parangón, la comparación que podemos hacer de esta tipología bíblica? Bueno, en primer lugar, habla de firmeza. Ya lo dijo el profeta Isaías, es una roca firme. Segundo, ¿de qué? Habla de seguridad. Cristo dijo que una casa fundada sobre la roca va a venir la tempestad y no caerá. Pero cuando está fundada en la arena, filosofías humanas y pensamientos positivos, esa casa se va a caer porque no tiene un fundamento seguro, no tiene seguridad. Luego habla de estabilidad. Cristo fue una persona serena, estable todo el tiempo, pero también habla de inmutabilidad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero también habla de permanencia, de eternidad. Las piedras que usted mira aquí, desde que el Señor las creó, ahí están. Permanecen y ahí van a estar hasta que esto sea destruido. Por tanto, 1 Corintios, si volvemos otra vez a este pasaje, capítulo 10, versículo número 4, dice, todos bebieron, estoy leyendo 1 Corintios 10, 4, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es la roca, esa peña herida que prefigura a Cristo, prefigura su carácter, su estabilidad, su eternidad, su santidad, todo lo que Él es para nosotros. Ahora, Israel, hermanos, cuando vamos nosotros a los pasajes de Éxodo 17 y el pasaje que se encuentra en el libro de Números 20, nos damos cuenta que era un pueblo tremendamente pecador, que por más que Dios le habló, y no solamente en esos pasajes, lea todo el Antiguo Testamento. Esta mañana mi esposa y yo estábamos ahí platicando y ella me compartía su lectura sobre el libro de Jeremías. Y qué triste ver ese pueblo tan rebelde a la palabra de Dios. Israel es un pueblo inseguro. Había visto los milagros portentosos de Dios en el Éxodo, habían pasado por el mar, habían visto que Dios les dio agua, que Dios ya les había dado comida, y todavía no tienen confianza en Dios. Un pueblo incrédulo, un pueblo falto de fe, un pueblo rebelde, un pueblo murmurador.
Nunca estuvo contento y satisfecho, siempre hablando de Dios, obstinados, materialistas, hasta más no poder. Y quiero decirle que el pueblo de Israel sigue en la misma condición, inconformes, pensando solo en lo material, con un rechazo total al Mesías del Señor. Y ahora ese pueblo, pecador, rebelde y todas las calificaciones que les acabamos de dar, viene por el desierto. Y aunque han visto la mano poderosa de Dios y todos los milagros que Dios les dio, el día que viene la prueba y que no hay agua, ahí en el desierto, ellos comienzan a desconfiar, a hablar, a murmurar y a criticar. Ellos necesitan agua realmente. Y eso, hermanos, era cierto, porque ellos sin agua se iban a morir definitivamente. Pero en vez de postrarse y de adorar a Dios y de darle gracias porque ya habían visto los milagros de Dios, comienzan a murmurar, se enojan, critican a Dios, ofenden a Dios, le expresan su falta de fe y de confianza en Dios. Pero también atacan a su líder Moisés, atacan a sus líderes, a Moisés, a Aarón. ¿Y qué ocurrió, mi hermano? Este pueblo, ¿qué merecía? Por tanta maldad y tanta incredulidad y tanto pecado, realmente lo que merecía era el juicio de Dios. Lo que merecía era la muerte realmente, que Dios los exterminara ahí en el desierto. Por otro lado, mi hermano, el desierto donde ellos vienen es árido. Representa al mundo donde el hombre vive. Un mundo seco, un mundo donde no hay nada seguro, donde nada llenará el alma del ser humano, donde nada va a llenar al hombre, donde el hombre busca y busca y busca y no encuentra más que algo que dan los desiertos. ¿Sabe qué? Un espejismo. Y eso da el mundo al ser humano. ¿Sabe lo que da el mundo, hermano? Da espejismos. Le hace ver cosas como que fueran ciertas, como que fueran reales, pero no existen. El hombre que va por un desierto muriendo de sed, sin agua, de repente mira el espejismo y corre y dice aquí hay agua y se tira y sigue en la arena, comiendo arena y muriéndose más y más. ¿Sabes, mi hermano, que así es el mundo para el ser humano? Es un espejismo. El mundo le pinta un espejismo de dinero y el hombre se tira y lo que encuentra es arena y sigue muriendo. En el libertinaje sexual y en tantos pecados, el hombre se tira y son espejismos y el hombre sigue muriendo. Porque esto no le va a calmar su sed. Esa necesidad de Dios no se calma con nada de que este mundo pueda dar. En el desierto, sin agua, solo hay muerte, dolor, sufrimiento, y eso es lo que ofrece el mundo. Eso es lo que ofrece el desierto. Pero ¿qué dice Éxodo 17? ¿Qué dice Números capítulo 20? Dios le dice a la nación de Israel, a través de Moisés, yo lo voy a salvar. Y dice que Moisés lleva y le dice, Dios, lleva la queja a Dios, y Dios le dice, ve. Primero le dijo, golpea la peña en Éxodo 17, y luego Dios le dice, háblale a la peña, y al final Moisés la termina golpeando igual. Cuando esa peña, mi hermano, es golpeada y Moisés agarra esa vara y le da aquel golpe, ese golpe representa el golpe que el hombre le dio a Cristo al matarlo en la cruz del Calvario. ¿Qué culpa tenía la peña? De los pecados del pueblo y de la rebeldía del pueblo y de la incredulidad del pueblo. La peña no tiene culpa de todo eso. Sin embargo, es la peña la que paga los trastos rotos, los platos rotos. Es la peña la que los paga. La peña era inocente. La peña no tenía culpa. Pero Dios le dice la primera vez, golpéala.
y Moisés la golpea. La segunda vez le dice, háblale, y Moisés no le habla, sino que la vuelve a golpear, como un acto deliberado, un acto de rebeldía también, un acto de injusticia también. Y al final, cuando vemos esta comparación, hermano, nos damos cuenta que eso es lo que el hombre le hizo a Jesucristo. Eso fue lo que el hombre le hizo al Señor. Lo golpeó, le dio un golpe tremendo ahí en la cruz, lo clavó. Una muerte cruel, una muerte dolorosa. El hombre, Moisés en este caso, pero Moisés ahí en la peña me representa a mí y Moisés te representa a ti. Y cuando Cristo vino y aquel pueblo gritaba, crucifícale, crucifícale. Si liberas a este, no eres amigo de César, crucifícale. Y cuando Pilato les dijo, aquí tengo a este malviviente, asesino, ladrón y criminal. Y ellos le dijeron, no, danos a ese criminal y crucifica a este. Todo eso nos representa a nosotros. Ese pueblo rebelde, ese pueblo ingrato. Y ese acto, hermano, de golpear la peña, Moisés la golpeó. Y ese acto de acusar a Cristo injustamente y de clavarlo en la cruz, primero fue un acto voluntario, fue una decisión. Segundo, fue un acto deliberado. Moisés ya lo había pensado, voy a darle este golpe, así como lo planificaron los sacerdotes y los judíos. Un acto muy planificado, bien organizado, bien pensado, pero también fue un acto criminal. Fue un acto de la peor injusticia que se ha cometido aquí en esta tierra. No hay un acto tan vil y tan injusto como la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también, hermano, fue un acto de odio, de rechazo completamente, un acto de rebeldía total hacia el Señor. Ahora, yo quiero que ustedes miren conmigo, por favor, primera Pedro, capítulo 2, estos versículos que acabamos de leer. Vaya conmigo de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 2. Voy a leer dos versículos. Mira el versículo 4. Primera de Pedro 2:4 dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Mire cómo dice. Dice, desechada ciertamente por los hombres. Mire lo que dice el verso 7, por favor. Dice, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Primero dice desechada y luego dice desecharon. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Desecharon habla del acto en ese momento, pero desechada es un participio, si ustedes miran conmigo. Versículo 4. Desechada es un participio. Y sabe una cosa, lo que le está diciendo este participio, mi hermano, es que esa es la actitud permanente del hombre hacia Cristo. Rechazarlo. El hombre no quiere saber de Cristo. Yo quiero que mire conmigo Marcos 8, por favor. Vaya conmigo al libro de Marcos, para que mire que Marcos, en este pasaje, usa las mismas palabras a través del Señor Jesucristo. Mire el versículo 31, Marcos capítulo 8, versículo número 31. Mire cómo dice, y comenzó a enseñarles el Señor Jesucristo a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre, es Él, el Señor, padecer mucho, sufrir, morir y ser desechado. La misma palabra, desechado, un participio. No solamente fueron los judíos en ese momento que lo desecharon, sino que permanentemente esa es la actitud del hombre hacia el Señor, desecharlo. Óigame, y yo le voy a decir una cosa, hermano. No se ha dado cuenta para nosotros, aún los creyentes, qué difícil es caminar con Cristo y cómo nos cuesta someternos a Él y abrazarlo y amarlo y servirlo y adorarlo y orar. Porque es nuestra actitud carnal. Desechar a la piedra, desecharla. Habla de una actitud permanente y constante del hombre hacia el Cristo amado.
No solo es en aquel momento, sino la actitud del hombre a través de toda la historia. Ahora, termino con esto. Cuando Moisés agarra la vara y golpea la roca, ¿qué ocurrió en ese momento? La Biblia dice que la roca dio su agua. Y dice, y bebieron todo el pueblo, y bebieron sus ganados, y pudieron hacer comida, y bañarse, y refrescarse, y qué rico, ¿no es cierto? Mi querido hermano, esa agua que salió, y quiero decirte una cosa, no fueron 4 pulgadas de agua, no fueron 12 pulgadas de agua, fue un río. Te puedes imaginar, 4 pulgadas para que 3 millones de personas se bañaran, tomaran agua. ¿Cuánto iban a tardar? Se hubieran muerto un montón. Fue un río enorme. Probablemente como el Amazonas o algo por así, un río, pero tremendo. Y el pueblo pudo beber y de esa forma se salvaron. Ahora, ¿de qué nos habla esto, hermano? De que Cristo, cuando murió en la cruz, que le dieron ese golpe mortal, de ahí ha fluido también la salvación para el ser humano. Y por eso el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 4, y lo voy a repetir, en Hechos capítulo 4, dice el apóstol Pedro, Hechos 4, dice la palabra de Dios, versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes. Otra vez en participio. Siempre lo han reprobado, siempre lo rechazaron, fue desechado. Esa es la actitud del ser humano y sigue siendo hasta hoy. ¿Qué dice? Por vosotros los edificadores, citando Salmo 118, 22, la cual, esa piedra, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cuando el hombre desechó a Cristo allí, en el tiempo pasado, en Israel, y lo clavaron en la cruz, él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y de esa obra vil y cruel se ha dado el acto más maravilloso, más misericordioso, de mayor gracia para el ser humano, que de ahí brotó la vida, la salvación y la esperanza. Vivimos en un desierto que nos da espejismos y que no va a saciar tu alma. Pero cuando tú vienes a esa roca y tomas de su agua y le recibes como tu salvador personal, mi amigo, no importa los pecados que hayas cometido. Acuérdate que los judíos ahí en el desierto estaban en rebeldía contra Dios, odiando a Dios, criticando a Dios, señalando a Dios, con falta de fe, sin ninguna clase de confianza en Dios. Pero Dios los perdona y les da vida a través del agua de la roca. No importa cómo es nuestra condición, no importa tu condición, mi amigo. Lo que Dios quiere es que dejes de desecharlo. Lo que Dios quiere es que dejes de ser un religioso, que dejes de confiar en tus buenas obras, que dejes de confiar en tu religión, que dejes de confiar en todo lo que hay en este mundo, que dejes de ver esos espejismos del desierto. Porque dice en ningún otro, versículo 12, después de que habla de la roca desechada o clavada en la cruz, que murió, fue sepultado y resucitó, Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación. No vamos a encontrar nadie. Dice, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cristo fue la roca herida. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y por eso dice, ese es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y en él ahí es, en ese día. En el día que Dios preparó esta gran salvación para todos nosotros. Cristo dijo en Juan 7, 37, 38 y 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, la idea es, y gritó a voz en cuello, que todos le escucharan. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mi amigo, este mundo solo te ofrece espejismos que te van a traer más necesidad, más sed, más frustración, más dolor, más angustia,
Y por último, la muerte. Y morirás sin Dios y sin esperanza. Ya no es tiempo de desechar a Cristo. Estamos en el último tiempo. Hoy recordamos la muerte de Cristo a través de la Santa Cena. Y hoy te recuerdo que Cristo es la roca herida por ti, que en la cruz pagó por tus pecados. Y no importa qué pecados hayas cometido, no importa los pecados que has hecho, Cristo te perdona. Si le recibes como tu Salvador, Él te regala la vida eterna. Yo te invito para que lo hagas. Reconoce que eres un pecador. Reconoce que no le puedes pagar a Dios por nada de lo que tú hagas, ni con buenas obras, ni con religión, ni con bautismo, ni con dinero, ni con darle algo a los pobres. Nada te puede llevar al cielo. Pero que Cristo murió en la cruz y pagó por tus pecados. Él es la roca herida. Mira, dice, y la roca, dice Pablo en el libro de 1 Corintios 10, y la roca que lo seguía, Él te ha andado siguiendo a ti. Él ha andado atrás de ti. Te está buscando, no los digas desechando. Él quiere perdonar tus pecados y regalarte la vida eterna. Confía en Cristo y cree en Él como el único que te va a traer salvación, perdón y la vida eterna. Él va a llenar tu corazón, mi amigo. Perdonará todos tus pecados y te llevará a la salvación eterna. Si tú quieres tomar esta decisión, yo te invito a que le recibas hoy como tu Salvador. Cierra tus ojos si lo quieres hacer y repite conmigo esta oración. Repítela primero desde lo más profundo de tu ser. Segundo, con toda la sinceridad de tu alma. Y tercero, con toda la fe que hay en tu corazón. Cierra tus ojos si quieres recibir a Cristo y repite esta oración conmigo. Buen Dios, gracias por darme el perdón y la vida eterna, porque a través de Cristo tú puedes perdonar mis pecados. En esta mañana, querido Dios, reconozco ante ti que soy un pecador, que no te puedo pagar por mis pecados y que voy a la condenación eterna. Que nada en este mundo me va a llenar mi corazón, nada me va a traer perdón y nada me va a dar salvación. Y por eso, Señor, en este momento yo me arrepiento, te pido perdón por todos mis pecados y pongo toda mi confianza y toda mi fe en el Señor Jesucristo, en su obra perfecta que realizó en la cruz del Calvario, donde murió por todos mis pecados. Esa roca herida es Cristo Jesús. Y Él murió y fue sepultado y resucitó y Él vive hoy. Señor, gracias por amarme tanto, que diste tu vida por mí y pagaste por mis pecados en la cruz. Hoy tú vives, Señor Jesús, y eres Rey, Señor y Salvador. Y en esta hora, yo te recibo por la fe en mi corazón. Te abro mi corazón para que entres en mí. Y pongo en ti toda mi fe y mi confianza para la salvación de mi alma. Regálame la vida eterna. Regálame el vivir contigo en el cielo para siempre. Señor, dame poder y fuerza para caminar contigo ahora. Te entrego mi vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, mis hermanos, gracias. Créanme que para mí ha sido un privilegio y si tú hoy recibiste a Cristo como tu Salvador, te invito a que me lo hagas participar a través de un mensajito por el WhatsApp. Muchos de ustedes tienen mi teléfono o a la persona que los invitó. Por favor, queremos gozarnos contigo. Y queremos en este momento, mi querido hermano, dar gracias a Dios y no te olvides. Tenemos reunión el miércoles a las 7 de la noche, el viernes a las 7 de la noche y el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Queremos enviarte un gran abrazo y queremos que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos, gracias por oír la palabra. Un abrazo para todos.